Hola, quiero hablarles acerca de algunos conceptos o elementos que estudia la macroeconomía, que es una de las divisiones de la ciencia económica, ¿no? La macroeconomía se dedica a estudiar las políticas económicas de los países, los mecanismos de evaluación, de avance, de la economía, de las economías nacionales en relación al mercado global. Siempre estamos pensando en cómo los países se insertan en el mercado global, sobre todo el caso de Chile, ¿no? Y para eso lo hacemos a través de mirar los grandes números, ¿no? El comportamiento de la economía en general, no de las familias ni de las empresas individualmente, sino más bien en conjunto. Si tomamos a todos estos actores y sacamos cuentas, ¿cómo nos va? Esa es la pregunta que se hace la macroeconomía, en términos bien rústicos, pero que nos sirve para entenderlo. Eh, ¿Cuáles son los elementos que trata de coordinar finalmente o estudiar la macroeconomía y a través del estudio de la política económica nacional? El empleo, el crecimiento económico, la inflación, el presupuesto público, el erario público, la deuda externa, por ejemplo, las inversiones anuales del país, la balanza de pagos, etcétera. Todos estos elementos que parecieran súper complejos, pero a la medida en que los vamos deglutando, nos parecen cada vez más sencillos. Eh, Aquí el gran actor finalmente es el Estado. ¿Por qué? Porque para ejercer la política económica se requiere de una figura que pueda legitimarse y facilitar finalmente las cosas tanto en una gestión administrativa como también en una gestión legal, si se quiere, ¿no? Entonces, por un lado, observa las reglas y por otro, distribuye cuáles son las funciones, empuja, retrasa en función de las necesidades que tenga la comunidad. Y el qué mejor actor para esto que en la política y en la economía moderna que el Estado. Todavía, con todas sus fallas, sigue siendo un actor fundamental dentro de la macroeconomía. Y el Estado lo hace su trabajo a través de mantener o mejorar la política fiscal que establece finalmente para cumplir con esos fines. La macroeconomía trata de identificar cuáles son las cosas buenas que está haciendo y las cosas que está haciendo mal. Para eso requiere saber, y para saber le va poniendo nota a su comportamiento, y esas notas que le va poniendo su comportamiento se llaman indicadores. Estos indicadores, que son indicadores económicos, sirven para identificar el curso o la marcha de lo que estamos haciendo en este ámbito, en la economía. Hay indicadores fundamentales como el Producto Interno Bruto, que es básicamente el valor de la producción dentro de un país, esto es, de la inversión nacional y la inversión extranjera que hay dentro de un país en un año determinado. Por otro lado está el Producto Nacional Bruto, que mide los factores de la producción que estén dentro de Chile y que estén fuera de Chile, ¿no? Si tuviésemos inversiones o capital que fuese fuera del territorio nacional, también se mide dentro de este indicador, ¿no? Para saber cuánto tenemos. El Producto Interno Bruto es para saber cuánto producimos o cómo nos está yendo produciendo. La renta o ingreso per cápita es otra cosa que muy a menudo ustedes la van a ver en los indicadores y en los textos sobre economía. Y se trata que básicamente una fórmula entre la división o la distribución que hay del Producto Interno Bruto partido por el número de habitantes que tenemos en Chile. Entonces, cuánto de lo que producimos en dinero le tocaría a cada uno si sacáramos esa simple cuenta, el promedio, ¿no? Es un factor bien mentiroso si se dan cuenta, pero nos ha acompañado por, yo diría, casi 100 años y buena parte de las políticas públicas hasta hace muy poco tiempo se tomaban casi solo en función del Producto Interno Bruto y de la renta o ingreso per cápita. Podríamos saber si un país era desarrollado, rico o pobre o subdesarrollado si mirásemos solo el Producto Interno Bruto. Hoy las cosas han cambiado y de ahí que tenemos indicadores como el Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador muy nuevo para la economía mundial, para la economía global y para nuestro país, pero que ayuda a medir en parte de qué manera se está comportando la economía de un país y también la sociedad en su conjunto desde dos indicadores más que la simple renta o ingreso per cápita. Es cierto, dice este indicador, el índice de desarrollo humano. El dinero es importante que pudiésemos tener cada familia. Sin embargo, hay dos factores más que son fundamentales. Por una parte es el grado o nivel de salud que pueda tener la población a través de diversos indicadores como mortalidad infantil, esperanza de vida,
tasa de mortalidad, crecimiento vegetativo, cosa que hemos visto en otros videos. Por otra parte, el nivel de instrucción que tienen los países, es decir, hasta qué grado de escolaridad están llegando las personas. No mide la calidad, ¿no? No mide, no se mete tan adentro, a pesar de que hoy sí hay esfuerzo para medir eso, no se mete tanto el índice de desarrollo humano, solo mide escolaridad. Y por otra parte, la renta per cápita. Aquí lo que hace el índice de desarrollo humano es sacar un coeficiente, ¿no? El coeficiente va por lo general de 0 a 1, ¿no? Por lo tanto, el coeficiente que se va a obtener ahí, que es el coeficiente de Gini, es el 0 punto tanto, 0.6, 0.4, que es más o menos la media que se espera de un país que esté en vías, a lo menos, de desarrollo. El otro de los indicadores interesantes es el IPC, es el índice de precios al consumidor, que es básicamente el valor mensual de una canasta de bienes determinado. Esto pudiese sonar una tontera, pero es muy relevante. La canasta de bienes que existe en nuestro país se determina a partir de los elementos que son más consumidos en promedio por la sociedad, ¿no? Hay variaciones de esta canasta que no son simplemente pan, huevos o cosas que uno se podría imaginar como una lista de supermercados, sino que hay otros elementos. Incluso a partir de hace no mucho tiempo se mide la cantidad de gigas que puede acceder una familia, si paga uno Netflix, Spotify, este tipo de herramientas de entretención que son parte finalmente de lo que gasta, invierte una familia, no solo en entretención, sino también en cultura, ¿ven? Por lo tanto, ingresa a la canasta y se vuelve importante para saber el nivel de precios que existe dentro de un país. Volviendo al Estado, cuando toma estos indicadores va evaluando el curso de la economía y con esto toma decisiones. Las cosas cuando andan bien, finalmente las vamos observando, pero cuando andan mal, generalmente se van a reflejar muy rápidamente en el valor de los precios, es decir, en el IPC. Por eso es tan importante este indicador y tan seguidamente el Estado está sobre este, ¿no? Porque mide al final del día cómo puede afectarnos en la inflación. La inflación es finalmente el auge o la crecida muy rápida y muy elevada de los precios de las cosas que consumimos, ¿no? Cuando hay una gran inflación, efectivamente vamos a tener un impacto en el desarrollo de nuestra economía. Al mismo tiempo podemos tener una deflación, que es una caída abrupta en el precio de los productos, lo que viene aparejado anterior y con él de un muy bajo consumo, ¿no? Cuando ocurren ambas cosas, primero la inflación y luego la deflación, efectivamente lo que vamos a tener es un shock, incluso una crisis grande económica como la que se avecina en el año 2020-2021, que va a poner en los países la encrucijada de un default, vale decir, de cesar en los pagos, es decir, no cumplir más con las deudas, algo así como quebrar, ¿no? Y eso va a ponernos en un desafío enorme como país y en lo que no solamente ha estado una o dos veces, sino que el mundo entero ha tenido que tratar de navegar en esas aguas de la carestía o la deflación y tratando de salir adelante de los grandes shocks económicos. Por último, mencionarles que dentro de la macroeconomía se estudian también los sistemas o teorías económicas, ¿no? Desde el siglo XIX hasta nuestros días se han dado una serie de teorías o sistemas económicos que han tratado de ponerse en práctica. Sabemos que existe el sistema liberal económico, ¿no? Que es de donde nosotros más o menos hablamos estas temáticas y la prueba de transición, así como la ex-PSU, se refería más o menos en su conjunto desde este punto de vista, desde la teoría liberal, de lo que conocemos, de lo que ustedes llamarán capitalismo propiamente tal. Esta es una imagen, una teoría que se fue desarrollando desde la Revolución Industrial, ¿no? Desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX en adelante, con mucha fuerza, que establecía el laissez-faire, es decir, el dejar hacer a las personas para que creen desde la individualidad, desde las personas, acumulen capital, por eso capitalismo, y puedan impulsar la economía. Durante el siglo XX se experimentaron diversos cambios y muchas teorías más. No solamente se mantuvo el liberalismo clásico, sino que también surgió el socialismo, que es una especie de economía centralizada, donde la toma de decisiones económicas y la posesión también de los medios de producción es del Estado, ¿no? Es de donde se toman las decisiones y donde se ejerce el control e el impulso de la economía. También hay sistemas que podríamos llamar mixto, ¿no? El estilo keynesiano, donde pasa más o menos como hoy, que nos damos cuenta que las reglas del mercado parecieran ser injustas y no todo el dejar hacer a las personas pudiese
resolver el problema económico de todos, sino que al contrario, vamos a tener que ponernos como Estado robustamente para que las cosas empiecen a funcionar. Y por último está este manido neoliberalismo, que es una versión exagerada del liberalismo clásico económico, ¿no? En la que no solamente se deja hacer, laissez-faire, sino que también laissez-passer, en francés se diría, que es dejar pasar, donde el Estado se quisiera fuese solo un mero árbitro que estuviese bien afuera del mercado y que el mismo mercado fuera el que regulase todas las relaciones entre las comunidades. No hay un sistema perfecto, si se dan cuenta. No hay alguien que tenga la verdad de la milanesa, como dirían en Argentina. Pero sí hay diversos intentos y esfuerzos por tratar de resolver el gran problema económico que nos ha llevado hasta ahora, todavía que nos queda un capítulo más. Cómo hacer o cómo entender las relaciones que tienen las personas con los recursos o cómo generar riqueza y lograr distribuirla.